William León es un joven cineasta ecuatoriano que ha sido reconocido internacionalmente y cuyas producciones están entre las más vistas en el Ecuador. William León, un cineasta indígena. Vos te conocen como el Spielberg Purwá. William León fue el creador de La Navidad de Pollito, la segunda película ecuatoriana más vista de todos los tiempos. Creer en los sueños es fácil decirlo, pero hay que trabajarlo, hermano. De pronto yo no coseche lo que estoy ahorita sembrando, pero eso que quede para posteriores generaciones. William ha seguido preparándose para cada vez tener mejores producciones. William León lleva una década impulsando el cine indígena. En el 2004, La Navidad de Pollito se convirtió en la segunda película ecuatoriana más vista en nuestro país. Luego de esta primera cinta, William ha realizado decenas de documentales, cortometrajes y videos musicales. Su última producción es Pillayau, que ganó el Festival Input en Ecuador y que nos representó en Alemania y Finlandia. Es una nueva manera de contar historias. Primero en lengua quichua. También es muy original. A mí me gusta la manera como está contada. Hablar de talento nacional porque quiero presentarles a ustedes de los creadores de la segunda película más vista en todo el Ecuador, La Navidad de Pollito. Soy Quichua Purwá Cacha. Y director de cine, buscando romper los estereotipos que se tiene hacia la comunidad indígena. Tenemos las mismas historias como tú, como yo, o sea, todos vivimos las mismas enfermedades, problemas y todo eso es lo que queremos transmitir. El mensaje ha llegado también que ha sido un récord en taquilla en Riobamba y Guayaquil. Cristian León junto a Miguel Alvear investigaron al cine subterráneo ecuatoriano y hallaron a William. De él rescatan el hecho de que se aleja del folclore para contarnos historias comunes con una visión distinta. A William lo fuimos a buscar a Cacha, una comunidad localizada a 30 minutos de Riobamba. William viene trabajando en cine desde hace más de 10 años. Junto a un colectivo de jóvenes han realizado decenas de producciones, desde mediometrajes de ficción hasta videos musicales. Al igual que los grandes directores, William ha depurado su técnica con cada filmación. Las imágenes son cada vez más trabajadas y su estilo tiene más identidad. William nos muestra un mundo que está frente a nuestros ojos y no lo vemos. De paso, refuerza la identidad y el orgullo de su pueblo. Y finalmente, nos regala un par de horas de entretenimiento. Entonces no sería exagerado decir que con sus historias está haciendo historia. Si se trata de creer en ti, no importa lo que la gente diga, no importa los obstáculos que se presenten. Recuerden quiénes somos y de qué estamos hechos. Sinchiyahuan. Por tanto, sigamos soñando en grande. Sigamos creando más allá de los límites. Sigamos haciendo historia. No para dejar una herencia, sino para dejar algo más importante, un legado. Un legado que trascienda generaciones. Tuki Kunaba, Yopaichani.